Dispone de 15 minutos, señor diputado. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, pueblo costarricense, compañeras diputadas, compañeros diputados. Este expediente 18.840, aprobación del convenio entre la República de Costa Rica y la República del Ecuador sobre el intercambio de información en materia tributaria. Este convenio viene a formar parte de una serie de esfuerzos de organismos internacionales para mejorar las relaciones entre países en materia tributaria, instrumentos para ir evidenciando problemáticas de proveniencia de recursos o casos donde personas jurídicas no tributen en sus estados de origen o en el país donde mantienen su centro económico de inversiones y sea territorialmente recaudado. La información a intercambiar incluye la relativa a la determinación, liquidación y recaudación de los tributos, el cobro y la ejecución de créditos tributarios y la investigación o persecución de presuntos ilícitos tributarios. El presente proyecto de ley contiene un único artículo mediante el cual se establece la aprobación del convenio entre la República de Costa Rica y la República de Ecuador para la cooperación y la asistencia mutua a través del intercambio de información tributaria como elemento fundamental en la lucha contra prácticas tributarias nocivas en el marco de una creciente globalización. La OCDE estableció una serie de medidas para combatir los regímenes fiscales preferenciales, además de establecer una lista de jurisdicciones consideradas paraísos fiscales no cooperadores. En el año 2009, Costa Rica fue identificada como uno de esos paraísos fiscales porque fue considerada como jurisdicción que no se ha comprometido a implementar los estándares fiscales internacionales aceptados, pero que no han sido implementados sustancialmente, la famosa llamada lista gris. Y esto es una de las advertencias dentro de muchas que los organismos internacionales nos vinieron a hacer en los últimos meses para poder lograr hacer entender a muchos de los legisladores y legisladoras el por qué debíamos avanzar en el tema de la aprobación de los proyectos fiscales en este Parlamento, en especial el proyecto de fraude fiscal. El día de hoy, el Frente Amplio está presentando una propuesta que va en la línea de dar los primeros pasos, esos primeros pasos que dimos cuando casi logramos votar el proyecto de fraude fiscal, donde logramos prácticamente un consenso. Diputado Abelino Esquivel, el diputado Jorge Rodríguez, el diputado, la fracción de Liberación Nacional, el Frente Amplio, Partido de Acción Ciudadana. Llegamos casi al punto de votar el proyecto de fraude fiscal. De pronto se empezaron a dar un poco de confusiones con el tema del registro de accionistas, que ya estaba totalmente claro, que era medular, que es básico para que ese proyecto de fraude fiscal tenga sentido. Y después, en el último periodo, ha salido la figura de un juez, pero que también las partes saben que no viene a resolver absolutamente nada en el tema de lo que queremos, de cerrar esa llave, esa fuga, ese robo que se está dando a través de la evasión y la elusión en este país, que asciende al 8% del Producto Interno Bruto. Y que si se lograra cerrar en conjunto con otras iniciativas, como la que presentó hoy el Frente Amplio, podríamos empezar a avanzar en este Parlamento. Y es que es importante dejar claro, si nosotros logramos, con la propuesta presentada hoy por el Frente Amplio, en los proyectos en donde ya se ha avanzado, donde ya están dictaminados, donde ya hay consensos, si logramos con esa propuesta avanzar, podríamos estar en la dirección de buscar verdaderas soluciones para que se dé de una vez por todas ese paso trascendental en nuestro país. Si ese primer paso no se diera, pues estaríamos prácticamente diciéndole al país que va a ser difícil llegar a esos consensos para avanzar en los temas más difíciles, más sensibles, como lo son los proyectos en el tema fiscal.
¿Qué es lo que pretende el Frente Amplio? Pretende que a partir de hoy, con las firmas del diputado Tom Solís, entiendo la diputada Epsi Calmen, varios diputados del PAC, el Jorge Rodríguez de la Unidad, el diputados del Frente Amplio, hemos logrado, y sé que muchos diputados se van a ir uniendo, algunos no están el día de hoy y que van en la línea. Ayer el compañero diputado de Liberación Nacional había manifestado una posición muy importante en la línea de la propuesta que está presentando hoy el Frente Amplio, que busca que ya unamos los esfuerzos para avanzar en la aprobación bajo un procedimiento rápido, bajo una metodología que ya fue mencionada hoy en conferencia de prensa, y que podamos avanzar con los proyectos, en votación de los proyectos 19.254, que es la contribución especial sobre pensiones de lujo con cargo al presupuesto, la 19.661, que es el tope a pensiones de lujo con cargo al presupuesto, la 19.651, que es la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial, que tiene firmas del Frente Amplio y muchos otros, y el apoyo de los gremios del Poder Judicial, y el proyecto 19.721, que es la normativa para evitar el pago de pensiones a cargo del presupuesto a personas fallecidas, que es una iniciativa de la diputada Sandra Pinsk, que es una iniciativa de Liberación Nacional, pero que creo que es el paso más importante para empezar a llegar a consensos. Si logramos unirnos cada vez más diputadas y más diputados, creo que vamos por la senda segura que tiene que tener este Parlamento para poder lograr resolver y votar esos proyectos que son claves, trascendentales para el pueblo costarricense. Una vez que demos este paso, que estamos seguros va a ser certero, vamos a darlo unidos, porque estos proyectos no tienen mayor discusión, repito, están avanzados, tienen dictamen, está a punto nada más de votar. Si logramos dar este paso, creo que estamos abriendo esa senda para poder entrarle a fraude fiscal con el registro de accionistas, como lo hemos indicado en el Frente Amplio, como lo han indicado los organismos internacionales. En esa misma línea, quisiera hacer como devolvernos en la historia para poder entender algunos temas que creo que es la manera de elevar el discurso y la discusión en este Parlamento, con lo que tiene que ver con el IVA, que es uno de los temas que está aquí en discusión en la Asamblea Legislativa. Y recordemos que en 1983, el gobierno del Partido de Liberación Nacional, en medio de una crisis fiscal grave, en medio de una deuda pública creciente, el bipartidismo que nacía en esa época recetó a los costarricenses y a las costarricenses un aumento del impuesto de ventas del 8% al 10% en 1983. En 1991, el gobierno del Partido Unidad Social Cristiana, porque la crisis fiscal volvía o se mantenía, regresaba, igual se iba consolidando el bipartidismo en 1991, vuelve a recetarle a los costarricenses y a las costarricenses un garrotazo, como decimos nosotros, un aumentazo del impuesto de ventas del 10% al 13% en 1991. En 1995, el gobierno del Partido de Liberación Nacional, en la presidencia de la República de Figueres, en la presidencia de esta asamblea, recordándole el hoy de nuevo presidente, diputado Álvaro de Santi, con una crisis fiscal sin solución, vuelven, y era cada vez más fuerte, vuelven a recetar a los costarricenses un aumento del impuesto de ventas del 13% al 15% de manera temporal. Del 13 al 15, imagínense, en 1995. Del 8% al iniciar los 80s al 13% de hoy. Así ha aumentado el impuesto injusto, el impuesto sobre las ventas, así lo ha aumentado el bipartidismo que hoy quiere mostrarse de manera austera y ante impuestos ante el pueblo costarricense. En 1983, en 1991 y en 1995, el bipartidismo siempre con la misma excusa: subamos el impuesto de ventas para salir de la crisis fiscal. Todos los años fue la misma frase, fue la misma oración. Le dijeron al pueblo costarricense 3 veces que aumentando el impuesto sobre las ventas, cargando con más impuestos a la clase media y baja, se solucionaría la crisis fiscal. El Partido Unidad Social Cristiana y el Partido Liberación Nacional
han sido los artífices de los aumentazos del impuesto sobre las ventas, ese impuesto regresivo que se carga injustamente con igual intensidad sobre ricos y pobres. En el 2011, de nuevo el Partido Liberación Nacional intenta subir ese impuesto sobre las ventas, otra vez quiso subirlo a un 14%, y nosotros desde el Frente Amplio nos opusimos en el 2011. El bipartidismo ha aumentado una y otra vez el impuesto más injusto de todos, el impuesto sobre las ventas, una y otra vez con la misma justificación: solucionar la crisis fiscal. Una y otra vez, tras aumentar ese impuesto, hemos regresado a situaciones fiscales deficitarias. 3 veces el bipartidismo ha aumentado el impuesto sobre las ventas, pero no ha querido entrarle a las grandes rentas. No ha querido, nunca ha querido aumentar los tributos sobre las grandes rentas. En la última gran reforma, el impuesto sobre las rentas, el bipartidismo se encargó de que las rentas de capital quedaran exoneradas. Las rentas de capital exoneradas. Se encargaron de favorecer al capital financiero ofreciendo beneficios fiscales. Se encargaron de dar subsidios astronómicos a los exportadores no tradicionales mediante los certificados de abono tributario. Mientras cargaron a la clase media y baja, aumentando el impuesto sobre las ventas, dieron beneficios fiscales a los grandes capitales, a los grandes exportadores, al capital financiero. Esa es la herencia de la política fiscal de 30 años de bipartidismo costarricenses. Esa es la herencia. Y ese mismo bipartidismo, ahora junto con el PAC, pretenderán aumentar otra vez el impuesto sobre las ventas del 13 actual al 15% nuevamente. Hoy ni el PUSC ni el PLN se atreven a decir con claridad, con total claridad, cuál es su posición respecto al aumento del impuesto sobre las ventas de un 13% a un 15%. Parece que no quieren decir que una vez más quieren subir el impuesto sobre las ventas, que una vez más quieren hacer cargar la crisis fiscal sobre los costarricenses de la clase media y baja. Desde el Frente Amplio, desde hace años, nuestra posición es clara y conocida. No estamos de acuerdo con aumentar el impuesto sobre las ventas. No vamos a permitir que el IVA suba a un 15%. Estamos de acuerdo con pasar a un IVA moderno, ampliando la base de servicios gravados, siempre que se mantengan exentos todos los servicios básicos y siempre que el IVA pagado se le devuelva a los hogares más pobres mediante una transferencia mensual. No estamos de acuerdo con el aumento de la tarifa. No permitiremos que le den un garrotazo a la gente una vez más, aumentando el impuesto sobre las ventas. No lo permitiremos. Y esperamos que el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana digan con claridad, sin más dilación, si están o no de acuerdo con subir la tarifa de este tributo. Que digan sí, igual que en las últimas 3 décadas, volverán a aprobar un aumento del impuesto sobre las ventas mientras sigan protegiendo a las grandes rentas de los nuevos tributos. No permitiremos que se repita la historia del bipartidismo. No permitiremos que otra vez carguen la reforma fiscal sobre los hombros de los hogares de clase media y baja, que paguen las grandes rentas según su capacidad económica y que paguen los evasores que le roban a toda la ciudadanía. Esos evasores, esos elusores, esos que están eludiendo, que están evadiendo, esos son los que están dejando en bancarrota al pueblo costarricense. A esos es a los que hay que cobrarles, a esas grandes rentas, a esos es a los que hay que pedirles cuentas. Pero no podemos seguir recostando esa responsabilidad sobre los hombros del pueblo medio y bajo, el pueblo costarricense que trabaja, que paga sus impuestos al día, que se suda la camiseta, como decimos diariamente. No se vale seguir con ese juego. Por eso hago un llamado a este Parlamento. Así como hemos logrado hoy dar el primer paso como Frente Amplio con la ayuda de muchas diputadas y diputados, dando ese primer paso que es el de lograr avanzar con esta propuesta, con estos 4 proyectos, para empezar a abrir el camino del consenso, el camino que nos puede llevar de una vez por todas a avanzar en todos los proyectos fiscales, en especial el de fraude fiscal. Estuvimos a punto, compañeros de Liberación Nacional, compañeras de Liberación Nacional, estuvimos a punto, compañeras del PAC y compañeros del PAC, estuvimos a punto, don Jorge Rodríguez, estuvimos a punto, don Abelino, estuvimos a punto de votar el proyecto de fraude fiscal con el registro de accionistas tal y cual fue, y con unas reuniones de análisis y discusión.
no perdamos ese avance. Logremos dar el último paso que en conjunto iniciamos y votemos ese proyecto de fraude fiscal que un gran favor le haríamos al pueblo de Costa Rica y una buena señal daríamos en este Parlamento. Muchas gracias.